Y tenemos la enorme suerte de tener un colaborador, un ingeniero de audiovisual, Hugo Arias, y yo mismo, Pablo Martínez. Proyecto Luz es un proyecto hermoso del que queremos que seáis parte de él, forméis parte de él en una performance participativa y sensorial. Por favor, os vamos a pedir que os posicionéis, el que quiera participar, delante de cada venda. Esta performance sensorial va a ser realizado mediante un happening. Este happening es la antesala a entender la misma esencia de Proyecto Luz. Entonces, si hacéis el favor de posicionaros delante de las vendas. Por aquí delante, por aquí también. Os vamos a pedir que os vendéis los ojos. Acá hay más. Aquí hay más. Por favor, no os mováis. Lo que sí os vamos a pedir, una vez que estéis vendados los ojos, es que vaciéis vuestras mentes, disfrutéis de esta experiencia sensorial, disfrutar de los sonidos y embriagaros de la musicalidad. Luz, arte, luz, miel, luz, noche, a la luz que envía, Leonardo acompaña, camina, transpira.
esta era la antesala para entender lo que es el proyecto. Si por favor nos acompañáis. ¿Cómo estáis? Sí, estamos como medio en el limbo. Proyecto Luz nace de una necesidad innata de toda aquella persona que se considere creadora, experimentadora, artista. Proyecto Luz es una amalgama, un abanico en el que se configuran diversos lenguajes artísticos que se entrelazan entre ellos, dándose la mano en una simbiosis donde lo audiovisual, lo sensorial, lo fotográfico, lo pictórico se unen. Y todo ello, de alguna manera, lo hemos materializado y reflejado en unos dosieres que tenéis a vuestra disposición, exactamente, que están al fondo de la sala, y en ellos se amplía el proyecto de una manera más profunda y tenemos ahí un pedacito de alma del proyecto que espero que habréis disfrutado, tanto como nosotros. También quería deciros que este proyecto arrancó cuando vuestros compañeros os hicieron una pregunta que decía que qué sentimiento, qué sensación o qué emoción os motivaba a la hora de tener más capacidad de imaginación para crear y para desarrollar esa capacidad artística que tenemos todos. De esa manera, con vuestras respuestas, hemos escrito aquí todas las palabras que habéis escrito en el papelito y que son, por ejemplo, la resiliencia, caminar, acontecimiento, negro, entusiasmo, superación, multicultural, chévere, observar, pasión, curiosidad, memoria, honestidad, respeto. En fin, todas esas palabras que vosotros habéis puesto en ese papelito las hemos plasmado ahí en acrílico, en esta tela, para que también hubiese algo de vosotros en nuestro proyecto. Así que ahí están vuestras palabras también. Los decimos retinosis pigmentaria, retinosquisis, Stargardt. Seguramente estas palabras no sonarán. Son enfermedades catalogadas como raras, son distrofias hereditarias de retina. Es un tema que a mí me toca personalmente. De ellas, el Stargardt, por ejemplo, es una enfermedad que a fecha de hoy no tiene cura, que la ciencia no puede ofrecer una esperanza al que la padece, puesto que esas enfermedades avanzan hasta que te quedas completamente ciego. Es pues en este proyecto que damos visibilidad a todas esas distrofias, a todas esas enfermedades de retina, y es la misma, Proyecto Luz es la misma esencia de la pérdida de la luz, a la par que el descubrimiento de una nueva dimensión, la oscuridad, a esos maravillosos seres que pierden la luz y renacen desde la oscuridad. Os hemos preparado un pequeño vídeo que resume toda esa pérdida. Espero que os guste. Si queréis sentarnos. Sí, quisiera. A la luz que envía, que nace, acompaña, camina, tras